El Sol es una cuchilla blanca sobre el azul casi negro de la estratosfera. Dentro de la cabina de un caza F-5, el aire es denso, no por la altitud, sino por una tensión que se puede tocar. El piloto lucha por cada respiro, su corazón martillando contra sus costillas, un ritmo violento que compite con la vibración del fuselaje. Su avión tiembla, protesta, un organismo de metal llevado más allá de sus límites, arañando un cielo para el que no fue diseñado. Allá adelante, recortada contra la suave curvatura de la tierra, flota una silueta imposible, delgada, con alas inmensas, un espectro tecnológico que no debería estar aquí, en este santuario de silencio y vacío. Es un fantasma que se creía invisible, un dios mecánico en su propio Olimpo privado, pero hoy, el Olimpo ha sido invadido. A través del crepitar de la radio, una voz rompe el silencio cósmico, una voz calmada pero cargada con el peso de la historia y la tierra que se extiende miles de pies más abajo. Las palabras son simples, directas, y resuenan como una sentencia. Tiene autorización. Hágale saber que este cielo tiene dueño. Este instante, suspendido a más de 70.000 pies de altura, no debería estar ocurriendo. Representa la colisión no solo de dos aeronaves, sino de dos realidades fundamentalmente opuestas. Por un lado, el pináculo de la tecnología de una superpotencia, una máquina diseñada para ser inalcanzable, la encarnación de un poder tan absoluto que ni siquiera consideraba la posibilidad de ser desafiado. Por el otro, un caza de una generación anterior, empujado por una mezcla de ingenio, desesperación y un coraje que raya en la locura. No hay misiles en el aire, no hay una estela de humo. El arma desplegada en este enfrentamiento es mucho más potente. Es la sorpresa, la negación de una verdad que se daba por sentada. ¿Cómo es que la fuerza militar más poderosa del planeta se vio acorralada, confrontada y humillada en un dominio que consideraba suyo por derecho? La respuesta no comienza con un disparo, sino con una palabra, una idea tan seductora como peligrosa, que se arraigó profundamente en las mentes de sus planificadores: la arrogancia. En las entrañas de Langley, Virginia, en salas de conferencias selladas del mundo exterior, el aire no olía a guerra, sino a certidumbre. Aquí los mapas no representaban naciones con historias y pueblos, sino cuadrículas estratégicas, problemas a resolver con lógica y recursos ilimitados. México, en estas discusiones, no era un vecino soberano. Era un área de interés, un tablero de ajedrez geográfico sobre el cual se movían piezas invisibles. Las reuniones sobre la Operación Chihuahua se desarrollaban con la calma de una junta corporativa. Las voces eran mesuradas, los datos se presentaban en proyecciones nítidas, y cada decisión se tomaba bajo el paraguas de una superioridad tan asumida que ni siquiera necesitaba ser mencionada. No había emoción, solo la fría y calculada ejecución de una política. El poder no gritaba, susurraba en pasillos esterilizados, convencido de que sus susurros podían reescribir la realidad de otros países sin que éstos siquiera se dieran cuenta. La confianza no era una emoción, era la atmósfera misma que se respiraba en aquellos recintos. El instrumento de esta confianza tenía un nombre casi mítico, el U-2, apodado Dragon Lady. No era simplemente un avión, era la manifestación física de una doctrina, una creación de ingeniería que operaba en el umbral del espacio, un santuario de aire enrarecido donde las leyes de la política y la física terrestre parecían no aplicar. Para los planificadores de la CIA, el U-2 era un argumento irrefutable. Su capacidad para volar a más de 70.000 pies lo convertía en un fantasma, una entidad que podía observar el mundo sin ser parte de él. Era el ojo de Dios forjado en titanio y alimentado por combustible para cohetes. Cada misión exitosa, cada fotografía nítida tomada desde el borde de la oscuridad cósmica, reforzaba una creencia fundamental: eran intocables. El avión no solo sobrevolaba territorios, borraba el concepto mismo de fronteras. Era la herramienta perfecta para un poder que se consideraba a sí mismo como el árbitro final, un poder que no pedía permiso, porque, desde su altura, no veía a nadie a quien valiera la pena preguntarle. En la sesión informativa final,
El mapa de Chihuahua se extendía sobre la mesa como la piel de un animal disecado. La misión, denominada Vigilancia Agrícola 3, era de una simplicidad engañosa. El objetivo oficial era monitorear patrones de cultivo para detectar posibles plantaciones de droga a gran escala. El objetivo real, susurrado solo entre los altos mandos, era buscar cualquier indicio de influencia soviética, cualquier anomalía que sugiriera una cabeza de playa comunista en el patio trasero de Estados Unidos. El tono de la reunión era rutinario, casi aburrido. El vuelo era una línea recta trazada sobre el desierto, un corredor aéreo que, en su lógica, les pertenecía por defecto. La discusión no se centró en la posibilidad de una intercepción, sino en las ventanas meteorológicas, el rendimiento de la película fotográfica y los ciclos de mantenimiento del motor. México era el escenario, no el actor, un paisaje pasivo sobre el cual se proyectaría su poder, tan indiferente a su presencia como las rocas y la arena miles de pies más abajo. El apéndice del informe de riesgo era un documento de apenas una página. En él, la Fuerza Aérea Mexicana era analizada con una brevedad que bordeaba el insulto. Sus cazas, en su mayoría F-5 de fabricación estadounidense, eran descritos con adjetivos como adecuados para desfiles y tecnológicamente superados. Un analista, en una nota al margen, había escrito: su techo de servicio operativo apenas roza los 50.000 pies. Intentar alcanzar a un U-2 con uno de esos sería como intentar cazar un águila con una piedra. PIS. La doctrina de defensa aérea mexicana era calificada como folclore defensivo, una estrategia basada más en el orgullo nacional que en la capacidad real. No había malicia en esta evaluación, sino algo mucho más profundo, una indiferencia absoluta, la ceguera de un gigante que, al mirar hacia abajo, es incapaz de distinguir entre una hormiga y un escorpión. La posibilidad de un desafío no fue descartada, simplemente nunca fue concebida. Esta mentalidad no nació en el vacío, fue forjada en el crisol de la Guerra Fría, una lucha global donde las sutilezas de la soberanía nacional a menudo se consideraban obstáculos pintorescos para un bien mayor, la contención del comunismo. Desde la perspectiva de Langley, sus acciones no eran violaciones, sino actos de preservación. Se veían a sí mismos no como intrusos, sino como guardianes vigilantes de todo el hemisferio occidental. Esta justificación moral les proporcionaba una armadura psicológica impenetrable. El espacio aéreo de México, en esta cosmovisión, era una extensión natural de su propia zona de defensa. Creían que su tecnología superior les otorgaba no solo la capacidad, sino el derecho de operar donde fuera necesario. La arrogancia, por lo tanto, no era solo una cuestión de tener mejores aviones, era una convicción filosófica, la creencia inquebrantable de que sus intenciones estaban por encima de las leyes y el orgullo de las naciones menores. El plan de vuelo era un monumento a esta confianza ciega, una línea recta, predecible, repetida en misiones anteriores con una regularidad casi insultante. Volaban como si el cielo fuera una autopista privada, sin peajes ni límites de velocidad. Esta previsibilidad, que para un estratega militar tradicional sería una vulnerabilidad fatal, para ellos era una demostración de poder. Era una declaración silenciosa. Sabemos que no pueden hacer nada al respecto, así que ni siquiera nos molestamos en ocultar nuestro camino. La ruta no evitaba las principales bases aéreas ni los centros de población. Los atravesaba con una indiferencia geométrica. Era la firma de un poder que no solo se sentía invisible, sino que actuaba como si mereciera serlo. La simplicidad del plan no era vista como una posible trampa, sino como la prueba definitiva de su infalibilidad. Era un plan perfecto para un mundo que solo existía en sus propias proyecciones, un mundo sin sorpresas. En todos sus cálculos, en todos sus análisis de telemetría y capacidades de radar, había una variable que sus computadoras no podían cuantificar y que sus analistas, por tanto, ignoraban: el factor humano. No tenían una ecuación para el orgullo herido, ni un algoritmo para la astucia nacida de la necesidad. Sus manuales no contenían capítulos sobre cómo una fuerza subestimada
puede convertir su conocimiento del terreno y su paciencia en un arma más afilada que cualquier misil. Veían a la Fuerza Aérea Mexicana como una colección de hardware obsoleto, sin comprender que una fuerza aérea es, ante todo, una encarnación del espíritu de su gente. Se prepararon para enfrentar máquinas, sin darse cuenta de que el verdadero desafío provendría de la voluntad indomable de los hombres dentro de ellas. El plan americano era perfecto en el papel, pero el papel no sangra, y el papel no tiene en cuenta el espíritu de un pueblo que se niega a ceder el cielo sobre su hogar. El piloto del U-2 en su preparación final no se sentía como un guerrero, sino como un explorador de un nuevo tipo, un astronauta en los confines de la atmósfera terrestre. Su entrenamiento se había centrado en la supervivencia en un entorno hostil y vacío, no en el combate aéreo. Su enemigo era la descompresión, la falla de un sistema de soporte vital, la inmensidad solitaria del cielo superior. Miraba a México en los mapas no como un campo de batalla, sino como un vasto lienzo geológico que debía fotografiar con precisión quirúrgica. Su mentalidad era la de un técnico altamente especializado, un observador distante cuya única conexión con el mundo de abajo era a través de la lente de su cámara. Esta desconexión era fundamental para la misión. Le permitía volar sin el peso de la intrusión, transformando una violación del espacio aéreo soberano en un mero procedimiento técnico, tan impersonal como la calibración de un satélite. Así, con todos los parámetros confirmados y cada contingencia mecánica considerada, la operación recibió la luz verde final. En Langley, un alfiler se movió en un mapa, señalando el inicio de otra misión exitosa. La maquinaria de la certeza se puso en marcha, impecable y eficiente. El Dragon Lady se preparaba para ascender una vez más a su trono celestial, para reinar sobre un dominio que consideraba exclusivamente suyo. La confianza de la agencia estaba en su punto más alto, una estructura imponente construida sobre cimientos de tecnología y convicción, pero lo que no sabían era que, en el silencioso desierto de Chihuahua, otra clase de preparación estaba en marcha. Una preparación que no dependía de la electrónica avanzada, sino de la paciencia, la audacia y una verdad tan antigua como las montañas mismas. Incluso el ojo de un dios puede ser cegado si se niega a mirar hacia abajo. Al otro lado de la frontera, en el corazón del desierto de Chihuahua, la preparación no se medía en gigabytes de datos ni en la pureza del combustible para cohetes. Se medía en tazas de café bebido antes del amanecer, en el peso de un mapa topográfico desplegado sobre una mesa de madera gastada. Aquí el enemigo no era una ideología abstracta, sino una presencia tangible, una herida silenciosa en el orgullo del cielo patrio. La respuesta no se buscaba en manuales de alta tecnología, sino en la tierra misma. Comenzó como un murmullo llevado por el viento del desierto, historias de rancheros de piel curtida que, al proteger su ganado del sol del mediodía, alzaban la vista y veían un hilo de plata imposible, una cicatriz blanca en un azul donde ningún avión comercial se atrevía a volar. No sabían lo que era, pero sabían que no pertenecía allí. Era una violación no de una ley escrita, sino de una ley natural, la ley no escrita que dice que cada pueblo conoce la forma y el sonido de su propio cielo. Estos susurros del campo encontraron eco en las salas de radar de la Fuerza Aérea Mexicana. En la penumbra de las consolas, operadores frustrados observaban impotentes cómo puntos fantasmales aparecían en sus pantallas, ecos que desafiaban toda lógica y todo el entrenamiento que habían recibido. Aparecían a altitudes que sus equipos apenas podían registrar, moviéndose con una velocidad y una trayectoria que no correspondían a nada en su inventario. Los informes iniciales fueron recibidos con escepticismo en los altos mandos, archivados bajo las etiquetas de fallas de equipo o fenómenos atmosféricos anómalos. Era más fácil culpar a las máquinas que aceptar la humillante verdad de que estaban siendo observados por un fantasma inalcanzable. Pero la duda es una semilla persistente. Un pequeño grupo de oficiales, hombres que habían crecido bajo ese mismo cielo, se negaron a aceptar las explicaciones fáciles. Vieron más allá de los puntos intermitentes en una pantalla. Vieron la firma de una intrusión metódica,
Un patrón que no gritaba agresión, sino algo mucho más insultante: indiferencia. El trabajo de este puñado de hombres se convirtió en una obsesión silenciosa. Lejos de los centros de poder, en oficinas modestas, comenzaron a trazar los puntos, a conectar las apariciones fantasmales con líneas de lápiz sobre mapas de papel. No estaban rastreando un avión, estaban descifrando un hábito, la rutina de un depredador tan seguro de su dominio que ya no se molestaba en ocultar sus huellas. La arrogancia del intruso se convirtió en su propia delación. La previsibilidad de sus rutas, diseñada como una demostración de poder intocable, fue la clave que abrió la cerradura. Para los estrategas mexicanos, esa línea recta y repetida en el cielo no era un símbolo de invulnerabilidad, sino la marca de un oponente que los subestimaba por completo. Y en la historia de la guerra, subestimar a un adversario en su propio terreno es el primer capítulo de la derrota. Estaban presenciando la geometría de la arrogancia y en sus ángulos y coordenadas comenzaron a diseñar la geometría de la respuesta. Esta determinación no nació en un vacío estratégico, se alimentó de las raíces profundas de la tierra de Chihuahua. Este es un paisaje que recuerda. Sus cañones y llanuras son un testamento a la resistencia, un lugar donde el ingenio siempre ha sido el arma de elección contra la fuerza bruta. El espíritu de Pancho Villa, con su guerra de guerrillas que humilló a un ejército estadounidense superior, no es solo un recuerdo histórico, es una doctrina viva, una malicia, una astucia profunda e instintiva que se transmite de generación en generación. La idea de usar el conocimiento del terreno, la paciencia y la sorpresa para enfrentar a un gigante tecnológico no era una táctica nueva, era despertar una memoria colectiva. La Fuerza Aérea Mexicana no solo estaba defendiendo un espacio aéreo, estaba canalizando el espíritu de un pueblo que aprendió hace mucho tiempo que la verdadera fuerza no reside en el calibre del arma, sino en la voluntad inquebrantable de quien la empuña. En las reuniones secretas que siguieron, el aire no estaba cargado de la fría certeza de Langley, sino de una mezcla volátil de indignación y audacia. El debate era apasionado. Todos en la sala sabían que sus cazas F-5, apodados cariñosamente matracas, eran tecnológicamente inferiores en todos los aspectos. Un enfrentamiento directo era un suicidio. La solución, por lo tanto, no podía venir de un manual de combate aéreo, tenía que venir del alma. Fue allí donde nació la estrategia, una idea tan simple como radical. No se trataba de destruir al intruso, sino de confrontarlo, de romper el velo de su invisibilidad. La misión no sería un acto de guerra, sino un acto de comunicación en el lenguaje más puro del poder, la presencia. El objetivo era ascender, sin importar el costo para las máquinas, y mirar al fantasma a los ojos. El mensaje era claro: no puedes matarlo, pero puedes hacerle saber que no es un dios. No puedes alcanzar su reino, pero puedes demostrarle que su reino tiene un dueño. Los hombres elegidos para esta misión imposible no eran superhombres, sino la encarnación de la institución. Eran pilotos que conocían sus F-5 no por las especificaciones técnicas, sino por el sonido de sus turbinas al encenderse en una mañana fría, por la vibración particular del fuselaje al romper la barrera del sonido. Su relación con el avión era íntima, una simbiosis de hombre y máquina forjada en miles de horas de vuelo. Se prepararon para esta misión no autorizada con una dedicación casi religiosa. Estudiaron los informes de los rancheros, hablaron con los operadores de radar, absorbieron cada pieza de información, por pequeña que fuera. No estaban simplemente preparándose para volar, estaban preparándose para llevar el orgullo de su nación a un lugar donde nunca antes había estado. En sus corazones llevaban una mezcla de miedo calculado y una determinación de acero, la conciencia de que estaban a punto de intentar lo imposible por la razón más simple de todas, porque nadie más podía hacerlo. El arma que eligieron no disparaba misiles, era una maniobra, una pieza de vuelo tan peligrosa y extrema que apenas existía en la teoría. El zoom climb, el ascenso balístico, no era una táctica de combate, era un acto de desafío físico y aerodinámico. La idea era convertir toda la energía horizontal del avión, su velocidad máxima, en un impulso vertical desesperado,
apuntar la nariz del caza directamente hacia el firmamento y acelerar, quemando combustible a un ritmo suicida, forzando al avión a subir como una bala, no volando, sino escalando el aire cada vez más fino. Sería un viaje brutal. El fuselaje crujiría, los motores gritarían en protesta y el piloto sería aplastado contra su asiento por fuerzas G extremas. Todo por unos pocos segundos preciosos en la cima de esa parábola, unos instantes en el aire enrarecido de la estratosfera para entregar un mensaje. Era el equivalente aeronáutico de un grito, un desafío lanzado desde la Tierra hacia el Olimpo de un dios tecnológico. Mientras la CIA confiaba en la precisión de sus sistemas de navegación inercial y sus cálculos orbitales, la preparación mexicana se arraigaba en lo terrenal. Los pilotos no solo estudiaron mapas, los memorizaron. Aprendieron a leer el desierto desde arriba, a entender cómo el calor del día creaba corrientes térmicas que podían darles un impulso extra, invisible para cualquier radar. Hablaron con los meteorólogos locales, no para obtener pronósticos genéricos, sino para comprender los vientos únicos de la región, los secretos que el cielo de Chihuahua solo comparte con quienes viven bajo él. Su tecnología más avanzada no era un chip de silicio, sino este conocimiento ancestral, una comprensión casi instintiva de su entorno. El desierto, que para el piloto del U-2 era un mero objetivo fotográfico, para ellos era un aliado, un cómplice en su plan audaz. Estaban a punto de demostrar que el conocimiento íntimo del hogar puede ser un arma más poderosa que cualquier satélite espía. Así, con el plan trazado y los pilotos listos, una calma tensa se apoderó de la base aérea. La maquinaria de la audacia estaba en su lugar, un frágil mecanismo construido con orgullo, ingenio y la voluntad de acero de unos pocos hombres. En las horas previas al amanecer, mientras el desierto de Chihuahua contenía la respiración, la pregunta en el aire no era si la tecnología estadounidense era superior. Eso era un hecho innegable. La verdadera pregunta, la que pendía en el silencio antes de la tormenta, era qué pasaría cuando el poder calculado de una superpotencia chocara no con un ejército, sino con el espíritu indomable de unos hombres que se negaban a ceder el cielo sobre su patria. La tecnología había previsto todas las variables, excepto la más humana y la más impredecible de todas, el coraje. El amanecer llega al desierto como un metal fundido que se derrama sobre el horizonte. En la base aérea de Edwards, en California, el U-2 se desliza por la pista con la gracia antinatural de un insecto prehistórico, una criatura de alas desproporcionadas y cuerpo frágil. Su ascenso es impecable, una línea perfecta dibujada en el cielo del amanecer. Para el piloto, sellado en su traje presurizado, el mundo se encoge y se simplifica, reduciéndose a los números verdes que brillan en su panel de instrumentos y al azul cada vez más profundo del cielo. La máquina no vuela, asciende a un reino diferente, dejando atrás no solo la Tierra, sino todas sus complicaciones. La confianza no es un sentimiento, es un sistema operativo, un protocolo que se ejecuta con una precisión fría y perfecta. La misión, como tantas otras antes, se desarrolla según lo planeado, un ballet de altitud y tecnología que parece destinado, por diseño, a ser infalible. Al cruzar la invisible línea que marca la frontera, la primera nota discordante rompe la sinfonía de la perfección. Es un estallido de estática en los auriculares del piloto, un ruido blanco y agresivo que dura apenas un segundo antes de desaparecer. El enlace de comunicaciones, que había sido cristalino, ahora tiene un sutil zumbido de fondo, como el eco de una voz lejana. En la sala de control, los técnicos registran la anomalía y la atribuyen a la intensa actividad solar sobre la región, un fenómeno común y documentado. Es una explicación lógica, científica y, sobre todo, tranquilizadora. Nadie considera la posibilidad de que no sea el Sol, sino la Tierra misma, la que está tratando de interferir. La estática es catalogada como un contratiempo ambiental, un mosquito tecnológico que zumba en el oído del gigante. Es la primera sílaba de una advertencia que nadie está escuchando. A medida que el U-2 se adentra en el espacio aéreo de Chihuahua, el Sol se convierte en un enemigo silencioso. El desierto, miles de pies más abajo, no es una superficie pasiva,
Es un espejo inmenso que refleja la radiación solar con una ferocidad inesperada. Un sensor secundario, diseñado para medir las variaciones de temperatura en el suelo, comienza a enviar datos erráticos, picos de calor que desafían la física. El sistema de diagnóstico a bordo lo marca como un fallo menor de hardware, una peculiaridad del sensor. El piloto lo anota en su bitácora, un detalle técnico para los ingenieros en tierra. La arrogancia de la misión no reside solo en la altitud, sino en la fe ciega en sus propios instrumentos. No se les ocurre que el desierto no está simplemente reflejando el sol, sino que está revelando su verdadera naturaleza, un entorno más hostil y complejo de lo que sus mapas se atrevían a sugerir. La ruta de vuelo es una obra de arte de la navegación inercial, una línea recta trazada sobre un mapa digital con una precisión de centímetros. Sin embargo, por un instante, el piloto nota una discrepancia. Un cañón que sus ojos ven a la derecha de su trayectoria aparece en la pantalla de navegación, directamente debajo. El sistema se corrige a sí mismo en menos de un segundo. La línea en el mapa se reajusta sutilmente, pero la imagen mental permanece. Por un momento fugaz, la realidad observada y la realidad programada no coincidían. Fue un parpadeo, un error de redondeo en un algoritmo, fácilmente descartable. Pero fue también la primera prueba de que el terreno no era un objeto estático y predecible. Tenía sus propias verdades, sus propias geometrías, que no siempre se alineaban con las proyecciones de un ordenador a miles de kilómetros de distancia. El mapa no era el territorio, y el territorio estaba empezando a despertar. Mientras el U-2 navega en su santuario de silencio, sus sistemas de alerta electrónica barren el espectro en busca de amenazas. No encuentran nada. Los radares mexicanos permanecen en silencio, sus emisores inactivos. Para el piloto y para Langley, esto confirma su invisibilidad. Son un fantasma en el cielo, pero se equivocan en la naturaleza de la caza. Los mexicanos no están usando sus radares para buscar activamente, un acto que delataría su posición y sus intenciones. Están escuchando. Usan sus antenas como oídos gigantescos, captando el sutil ruido electrónico que el propio U-2 emite, rastreando su paso no con un grito de radar, sino con una escucha paciente y atenta. No es una cacería tecnológica, es una acechanza, una técnica tan antigua como el desierto mismo. El gigante camina por el bosque, convencido de que está solo porque no oye a ningún otro gigante, sin darse cuenta de que cada hoja que pisa alerta a los depredadores que observan desde las sombras. En Langley, los informes de las pequeñas anomalías llegan como un goteo constante pero insignificante. Un técnico anota la fluctuación del sensor de temperatura. Otro archiva el informe sobre la breve pérdida de claridad en las comunicaciones. Un analista de cartografía promete revisar la topografía del cañón en la próxima actualización de software. Cada incidente se aísla, se analiza en su propio vacío y se le asigna una causa benigna. No hay nadie en la sala cuya función sea conectar los puntos, buscar un patrón en la mala suerte. El sistema está diseñado para resolver problemas, no para contemplar conspiraciones. La posibilidad de una resistencia coordinada por parte de una fuerza obsoleta es tan ajena a su forma de pensar que ni siquiera existe como hipótesis. La confianza en su superioridad actúa como un filtro, eliminando cualquier dato que no se ajuste a la narrativa preestablecida de su infalibilidad. En un momento determinado, mientras el avión espía sobrevuela una vasta extensión de llanura vacía, el piloto observa un destello en el suelo. No es el reflejo aleatorio del sol en un trozo de vidrio, es un pulso de luz deliberado, casi como el de un heliógrafo, un espejo usado para enviar señales. Dura apenas un instante y proviene de un punto donde, según sus mapas, no hay nada más que arena y matorrales. Lo reporta, su voz una nota de curiosidad en la calma de la radio. En tierra, el informe se recibe con un encogimiento de hombros colectivo. Probablemente un ranchero jugando con un espejo. Sugiere una voz. Se clasifica como actividad humana no identificada y se ignora. No pueden concebir que no fuera un juego, sino un marcador, una señal no para el piloto, sino para alguien más, alguien en tierra que ahora sabía.
con absoluta certeza, la posición exacta del fantasma. La psicología del piloto en su cabina es un microcosmos de la operación entera. Ha sido entrenado durante cientos de horas para confiar en la máquina que lo envuelve. Sus sentidos, su intuición, son considerados variables poco fiables en la ecuación del vuelo a gran altitud. Cuando su instinto le dice que ese destello fue intencional, sus instrumentos le dicen que está solo. Cuando un escalofrío le recorre la espalda, la sensación de ser observado, sus sistemas de alerta, le aseguran que el cielo está vacío, y su entrenamiento siempre le obliga a elegir la máquina sobre el hombre. La arrogancia tecnológica ha creado un nuevo tipo de ceguera, una desconfianza en el instinto humano más básico. Está volando en el entorno más solitario imaginable, pero nunca se ha sentido tan expuesto. Es una contradicción que no puede procesar, así que la archiva, junto con las otras pequeñas grietas en la fachada de la normalidad. Justo cuando se acerca a una de las áreas de mayor interés fotográfico, una delgada capa de nubes cirrus comienza a materializarse de la nada, directamente en su trayectoria. No es una tormenta, ni una formación densa, sino un velo translúcido de cristales de hielo que se forma a una altitud inusual. Para las cámaras de alta resolución del U-2, es como intentar leer un libro a través de un cristal esmerilado. La misión no se ve comprometida, pero la calidad de las imágenes de esa zona específica se degrada. En los informes meteorológicos previos al vuelo, el cielo aparecía perfectamente despejado. En Langley, el incidente se atribuye a la imprevisibilidad de las microcorrientes en la estratosfera. Pero para alguien que conociera los secretos del cielo de Chihuahua, alguien que supiera exactamente cómo y dónde la humedad del Golfo interactúa con el aire seco del desierto, esas nubes no serían una sorpresa, serían una herramienta. Parte de la misión de hoy se basa en un soplo de un informante en tierra, un activo considerado altamente fiable, que reportó una actividad sospechosa cerca de una cadena montañosa aislada. El U-2 dedica una parte significativa de su vuelo a fotografiar meticulosamente esta área. Las imágenes, cuando se revelen horas más tarde, no mostrarán nada, absolutamente nada. El lugar estará tan vacío y sin vida como el resto del desierto. En la CIA, esto será visto como un fracaso de la inteligencia humana, un informante que se equivocó o mintió. Será una nota a pie de página sobre la poca fiabilidad de los agentes sobre el terreno. No se les ocurrirá que el informante no falló, sino que cumplió su misión a la perfección, no la de proporcionar información, sino la de guiar al avión espía, como a un halcón con una capucha, hacia un punto específico del cielo, un escenario cuidadosamente elegido para lo que estaba por venir. Cada uno de estos eventos, por sí solo, es trivial. Una ráfaga de estática, un sensor sobrecalentado, un mapa impreciso, un destello de luz, unas nubes inoportunas, una pista falsa, son las molestias rutinarias de cualquier operación compleja, el ruido en el sistema. Sin embargo, vistos en conjunto, ya no son ruido. Son las notas de una sinfonía que se está componiendo en tiempo real desde el suelo. Son los hilos de una red, cada uno tan fino que es invisible por sí solo, pero que juntos forman una trampa. Es la manifestación de una inteligencia paciente, que no busca confrontar la fuerza del gigante, sino explotar su única y verdadera debilidad, su incapacidad para ver lo que tiene justo debajo de sus pies. La arrogancia no solo los había hecho sordos a las advertencias, sino que los había convencido de que no había nada que escuchar. A pesar de las pequeñas y extrañas interrupciones, la misión continúa. El U-2 ha pasado el punto medio de su recorrido, y la confianza en Langley permanece intacta. Los pequeños fallos son vistos como prueba de la robustez del sistema, que puede soportar estas molestias sin desviarse de su objetivo. El piloto, con la disciplina de un autómata, sigue la línea verde en su pantalla, ignorando las alarmas silenciosas de su propia intuición. La estructura de la arrogancia, aunque con grietas finas como un cabello, se mantiene firme, aparentemente inconmovible. Creen que están en el acto final de su propia obra, a punto de recoger los frutos de su poder omnisciente. No tienen idea de que no son los autores de esta historia. Son simplemente los protagonistas que vuelan, obedientes y ciegos,
hacia un clímax que ha sido escrito para ellos, en una lengua que no entienden, desde el corazón de la tierra que creen haber conquistado. El zumbido en los auriculares del piloto ya no es un ruido de fondo. Ha adquirido un ritmo, una cadencia casi orgánica que sube y baja con una regularidad inquietante. Coincide con los momentos en que sus cámaras barren las zonas más sensibles del terreno. En Langley, los ingenieros de audio lo analizan y lo descartan como una forma compleja de interferencia armónica, un producto secundario de los propios sistemas del avión interactuando con la ionosfera. Pero en la soledad de la cabina, a 13 millas sobre la Tierra, la explicación técnica no ofrece consuelo. El piloto empieza a sentir que no está escuchando estática. Está escuchando el sonido de la respiración de un observador invisible. La sensación es irracional, una violación directa de su entrenamiento, pero se niega a desaparecer. El cielo, que siempre había sido su santuario de silencio y soledad, ahora se siente abarrotado, lleno de una presencia que no puede ver, pero que puede sentir en la médula de sus huesos. Los destellos desde el suelo han cambiado de naturaleza. Ya no son pulsos solitarios y esporádicos, ahora son una conversación, un lenguaje de luz que se habla a través de kilómetros de desierto. Un destello aparece a su izquierda y segundos después, otro responde millas más adelante, directamente en su trayectoria de vuelo. Es un sistema de relevos, una coreografía de espejos que lo sigue con una precisión que hiela la sangre. Lo reporta, su voz ahora despojada de la calma profesional, teñida con una urgencia que no pasa desapercibida en el control de la misión. La respuesta de Langley es una mezcla de incredulidad y condescendencia. Debe ser un fenómeno de reflexión atmosférica, Dragon 1. Sus instrumentos no muestran ninguna amenaza. Pero el piloto ya no confía en los instrumentos, confía en sus ojos, y sus ojos le dicen que el desierto de abajo no es un paisaje pasivo, es un tablero de ajedrez, y él es la única pieza visible. La paranoia comienza a echar raíces en la cabina presurizada, una planta venenosa que crece en el suelo fértil de la duda. Cada sombra en el suelo parece moverse, cada nube lejana toma la forma de un ala. El piloto se encuentra escaneando el cielo vacío con una intensidad febril, buscando una amenaza que su lógica le dice que no puede existir. El sol implacable de Chihuahua ya no es una simple constante física. Se convierte en un cómplice del enemigo. Su reflejo en el dosel de la cabina crea fantasmas de luz, siluetas fugaces que lo hacen sobresaltar. Está atrapado en un asedio psicológico perfecto. El enemigo no necesita misiles, solo necesita el sol, los espejos y la inmensidad del cielo para convertir la mente del piloto en su propio campo de batalla. La confianza de acero con la que comenzó la misión se ha oxidado, desmoronándose en partículas de miedo y confusión. En el control de la misión, la frustración es palpable. Los datos que llegan del U-2 son cada vez más erráticos. El piloto reporta amenazas visuales que no se corresponden con ninguna lectura de los sensores. Las imágenes fotográficas de ciertas áreas clave están siendo arruinadas por ráfagas de calor inexplicables que emanan del suelo, creando distorsiones térmicas que las vuelven inútiles. Los analistas, hombres acostumbrados a un universo de certezas y datos limpios, se enfrentan a un caos que no pueden modelar. Su reacción inicial no es de cautela, sino de ira. Interpretan los incidentes no como una táctica enemiga coordinada, sino como un fallo inaceptable en su propio sistema. La posibilidad de que estén siendo superados en astucia por una fuerza primitiva es tan insultante que ni siquiera se considera una variable. La arrogancia se niega a ceder, incluso cuando la evidencia de su fracaso se acumula en sus pantallas. La presión sobre el piloto aumenta exponencialmente. Las voces de Langley en su oído ya no son tranquilizadoras, son exigentes, impacientes, quieren explicaciones, quieren que ignore las distracciones y se ciña a la misión. Pero ¿cómo puede ignorar el hecho de que su ruta de vuelo, un secreto guardado bajo el más alto nivel de clasificación, parece ser conocida por observadores en tierra? ¿Cómo puede ignorar el pulso rítmico de la estática que parece burlarse de él? Se siente atrapado entre dos frentes, un enemigo silencioso y omnipresente abajo,
y sus propios comandantes, distantes e incrédulos, arriba. La soledad de la estratosfera se ha transformado. Ya no es la soledad del explorador en la frontera final, sino la del soldado abandonado tras las líneas enemigas, rodeado por un enemigo que conoce cada centímetro del terreno. El patrón de acoso se vuelve más audaz. Mientras el U-2 sobrevuela una zona montañosa remota, una serie de pequeñas explosiones de polvo se levantan del suelo, muy por debajo de él, trazando una línea paralela a su trayectoria. No son explosiones de artillería, no hay peligro físico. Son cargas de demolición, probablemente utilizadas en minería o construcción, pero su sincronización es demasiado perfecta para ser una coincidencia. Es un mensaje, un acto de teatro militar. Es el equivalente a un lobo mostrando sus dientes, no para atacar, sino para recordar a la presa que está allí, observando, esperando. En Langley, este incidente finalmente hace sonar una alarma, pero su conclusión es errónea. No lo ven como una advertencia mexicana, sino como una posible prueba de armamento soviético sofisticado en su propio patio trasero. El miedo a su rival de la Guerra Fría los ciega a la amenaza real y presente. Esta interpretación errónea es el error fatal. En lugar de ordenar una retirada para reevaluar la situación, los comandantes de la CIA hacen exactamente lo contrario. Empujados por la posibilidad de descubrir una operación soviética secreta, ordenan al piloto que se desvíe de su ruta preestablecida. Le piden que realice un pase a menor altitud sobre el área de las explosiones de polvo, una maniobra arriesgada que empuja al U-2 a los límites de su envolvente de vuelo seguro. La doctrina de la invisibilidad a través de la altitud, el principio fundamental de toda la operación, está a punto de ser sacrificada en el altar de la impaciencia. Están cambiando las reglas en mitad del juego, sin darse cuenta de que el tablero sobre el que juegan fue diseñado por su oponente. El cazador, frustrado por no poder ver a su presa, decide bajar del árbol para buscarla en la maleza. Para el piloto, la orden es a la vez aterradora y un alivio. El terror proviene de la violación del protocolo, de abandonar la seguridad de su altitud máxima. El alivio, sin embargo, es más profundo. Por fin, puede hacer algo. Puede dejar de ser el objetivo pasivo de un acoso fantasmal y tomar una acción, por imprudente que sea. La parálisis de la incertidumbre es reemplazada por la adrenalina de la acción. Gira el avión, sintiendo la protesta del fuselaje mientras desciende a un aire más denso. La línea verde y predecible en su pantalla de navegación es reemplazada por una nueva trayectoria, una improvisada, una reacción directa a las provocaciones del enemigo. No se da cuenta de que esta sensación de control es una ilusión. No está tomando la iniciativa. Está obedeciendo un guión que fue escrito para él en una mesa de madera en el desierto de Chihuahua. A medida que el U-2 desciende, el mundo de abajo cambia. Los detalles del paisaje, antes abstractos y geométricos, se vuelven nítidos y reales. Puede distinguir formaciones rocosas individuales, el trazado de arroyos secos. El desierto ya no es un mapa, es un lugar. Y con esta nueva perspectiva, la sensación de ser observado se intensifica 1000 veces. Ahora no solo siente que lo ven, sino que lo están apuntando. Cada cañón sombreado, cada meseta, se convierte en una posible posición de emboscada. El aire más denso también trae sonido, una vibración sutil que viaja a través del fuselaje. El silencio del espacio cercano ha sido reemplazado por el murmullo de un mundo hostil. Está descendiendo de su Olimpo privado para caminar entre los mortales, y descubre, con un horror creciente, que los mortales lo han estado esperando. El descenso del avión espía no pasa desapercibido. En el suelo, la red de observadores que había estado usando espejos y señales de humo ahora cambia a un método de comunicación más directo. En la base aérea secreta de la FAM, un operador de radio, que había estado escuchando en silencio durante horas, finalmente presiona el transmisor. Su voz es tranquila, casi ceremonial. El halcón ha abandonado el nido. Repito, el halcón está descendiendo. No hay euforia en su tono, solo la confirmación de un resultado largamente esperado. La paciencia, su arma principal, ha dado sus frutos. El gigante
cegado por la frustración y la arrogancia, ha cometido el error que estaban esperando. La trampa, cuidadosamente construida con hilos de psicología y conocimiento del terreno, está a punto de cerrarse. En Langley, una tensión diferente se apodera de la sala de control. Han apostado todo a una corazonada, la posibilidad de una presencia soviética. Observan los datos de telemetría del U-2 con una concentración absoluta, buscando cualquier emisión de radar, cualquier señal de radio que confirme sus sospechas. Están tan concentrados en buscar a su enemigo tradicional que se vuelven completamente ciegos a la amenaza que ellos mismos han provocado. Filtran todos los datos a través de su propia visión del mundo, un mundo donde solo existen superpotencias y peones. En su mapa mental, México no tiene la capacidad de iniciativa. Por lo tanto, cualquier acción sofisticada que ocurra en su territorio debe, por definición, ser obra de un actor externo. Esta ceguera no es un simple descuido, es el resultado inevitable de una ideología que se niega a reconocer la agencia y la voluntad de las naciones que considera inferiores. El piloto del U-2, ahora volando miles de pies por debajo de su altitud de crucero normal, se acerca al área designada. Sus cámaras funcionan a máxima capacidad, devorando cada detalle del terreno. No encuentra nada, no hay antenas, ni vehículos, ni rastro de la actividad que esperaba. Solo el silencio y la quietud del desierto. La frustración se convierte en una rabia fría. Ha sido engañado. Lo han hecho abandonar su posición de seguridad. Lo han atraído a un terreno vulnerable. Y todo para nada. La comprensión de que ha sido manipulado comienza a amanecer en su mente, pero es demasiado tarde. El objetivo de la maniobra nunca fue mostrarle algo. El objetivo era colocarlo en una posición precisa en el cielo, en un momento preciso. Era llevarlo al centro exacto del escenario. El sol comienza a descender hacia el oeste, alargando las sombras y pintando el desierto con tonos de naranja y púrpura. La luz cambiante juega trucos con la percepción, haciendo que el paisaje parezca ondular y respirar. Para el piloto, el entorno se ha vuelto surrealista, un sueño febril. El asedio invisible ha alcanzado su punto culminante. Ya no se trata de señales o ruidos, es una sensación abrumadora de finalidad, la calma que precede a la tormenta. El aire mismo parece vibrar con una energía contenida, como si todo el desierto estuviera conteniendo la respiración. Ha pasado de ser un observador omnipotente a ser el único actor en un escenario inmenso, esperando una señal que no sabe que está a punto de llegar. La espiral de tensión ha llegado a su punto más estrecho, a punto de colapsar sobre sí misma. De repente, una nueva alerta parpadea en su consola. No es un sensor de calor ni una señal de radar, es una advertencia de proximidad, un sistema diseñado para evitar colisiones con tráfico aéreo comercial, un sistema que nunca debería activarse durante una misión secreta sobre un desierto vacío. El piloto mira la pantalla, incrédulo. Muestra dos objetos, ascendiendo hacia él a una velocidad imposible, desde dos direcciones diferentes. No son misiles, la firma es incorrecta, son aeronaves. La lógica se rompe. Su mente se niega a procesar la información. No puede haber nadie aquí, no a esta altitud, no con esta velocidad. Es un error del sistema, tiene que serlo. Pero entonces, a través del dosel con sus propios ojos, ve algo que su mente y su entrenamiento le decían que era imposible. No son puntos distantes, son cazas. Dos de ellos, emergiendo de las sombras del atardecer, subiendo no como aviones, sino como cohetes, en un ascenso balístico casi vertical. Sus fuselajes plateados brillan con la última luz del sol, y en sus alas, pintado con una claridad desafiante, ve un emblema que sus informes de inteligencia habían calificado de irrelevante, un águila devorando a una serpiente. No están disparando, no están maniobrando para atacar, simplemente están subiendo, con una determinación suicida, para alcanzarlo, para mirarlo a los ojos. En ese instante, toda la arrogancia, toda la certeza tecnológica, se evapora en un soplo de terror puro. El fantasma se da cuenta, con una claridad absoluta, de que la casa que creía vacía no solo está habitada, sino que sus dueños han venido a recibirlo.
La trampa no era una emboscada de misiles o cañones. La trampa era su propia percepción. Su confianza era el cebo, su frustración el mecanismo de resorte, y su decisión de descender fue el cierre de la puerta. Los mexicanos no habían necesitado igualar su tecnología, simplemente habían necesitado entender su psicología. Habían convertido el desierto en un espejo, reflejando la propia arrogancia de la CIA contra sí misma hasta que se rompió. El piloto, suspendido entre el cielo y la tierra, se enfrenta a una verdad que sus superiores nunca consideraron, que el espíritu humano, armado con ingenio y un conocimiento profundo de su hogar, puede ser el arma más avanzada de todas. La pregunta que ahora resuena en el silencio de la radio no es cómo escapar, sino cómo es que nunca vieron venir esto. El descenso del U-2 es una caída de la gracia. Cada pie de altitud perdido es una capa de invulnerabilidad que se desprende. El aire, antes un vacío etéreo, ahora se espesa, arañando las inmensas alas del avión con una fricción palpable. Para el piloto, el mundo de abajo sufre una transformación fundamental. El desierto deja de ser un mapa, una abstracción geométrica de colores y contornos, y se convierte en un lugar, un terreno vivo y amenazante. La ira por haber sido engañado lucha con un miedo primario que su entrenamiento nunca contempló. Ya no es el ojo de Dios observando desde un Olimpo inalcanzable. Es un depredador que ha sido atraído a una trampa, y la sensación de vulnerabilidad es tan sofocante como la falta de oxígeno fuera de su cabina. Cada sombra de cañón, cada cresta de montaña, parece observarlo, y por primera vez en su carrera, se siente cazado. En tierra, el momento llega no con un estruendo, sino con la quietud de una certeza absoluta. En la penumbra de una sala de operaciones improvisada, un oficial observa un punto de luz en una pantalla de radar, un punto que representa al U-2, descendiendo exactamente donde lo habían previsto. Levanta un teléfono de baquelita y pronuncia una frase que no contiene emoción, solo el peso de la historia. Es la hora, envíen el saludo. La voz no es un grito de guerra, sino la calma de un cirujano a punto de realizar una incisión precisa. En la pista, dos cazas F-5, las matracas, ya esperaban con sus motores rugiendo, devorando el aire denso del desierto. Los pilotos no recibieron una orden de ataque, sino una de presencia. Su misión no era destruir un avión, sino demoler una idea, la idea de que ese cielo no tenía guardianes. El ascenso no es un vuelo, es una insurrección contra la física. Los F-5 no ganan altitud, la conquistan. Con los posquemadores encendidos, los cazas se lanzan hacia el cielo en un ángulo que desafía la lógica, convirtiendo cada gota de combustible en un impulso vertical desesperado. Dentro de las cabinas, los pilotos son aplastados contra sus asientos por una fuerza brutal que amenaza con llevarlos a la inconsciencia. Los aviones tiemblan, protestan, sus fuselajes llevados a un punto de ruptura para el que nunca fueron diseñados. No están volando con las alas, están escalando sobre la pura potencia de sus motores. Una bala disparada desde la tierra hacia el corazón del santuario enemigo. Es la táctica primitiva en su máxima expresión. Usar la máquina no como una herramienta sofisticada, sino como un proyectil tripulado, un ariete de acero y coraje apuntado directamente al cielo. Dentro de la cabina del U-2, la realidad se desgarra. Una alerta de proximidad, un sistema diseñado para el tráfico aéreo mundano, chilla con una urgencia que no pertenece a este reino de soledad. En la pantalla, dos contactos ascienden a una velocidad balística. La mente del piloto se niega a aceptarlo. Es un fallo del sistema, un eco fantasma, una anomalía. Pero entonces, a través del plexiglás de su dosel, sus ojos capturan un destello imposible, un reflejo de sol en metal pulido donde solo debería haber el azul profundo de la estratosfera. Es un error en la matriz de su realidad, una nota discordante en la sinfonía perfecta de su superioridad tecnológica. Por un instante, el piloto cree que está alucinando, que la tensión y la altitud finalmente han quebrado su cordura, porque lo que está viendo no solo es improbable, es, según todo lo que sabe, imposible. Entonces, la alucinación cobra forma.
De las profundidades del azul, un avión de combate se materializa, no como una aparición gradual, sino como si atravesara un velo. Es un F-5, su silueta inconfundible, temblando visiblemente por el esfuerzo de existir en este aire enrarecido. Una estela de condensación se arremolina en las puntas de sus alas, la firma de un cuerpo que lucha contra una atmósfera que lo rechaza. Pero el detalle que detiene el corazón del piloto del U-2 no es el avión en sí, es el emblema pintado en su cola, ahora perfectamente visible a la luz del sol poniente. Un águila real, posada sobre un nopal, devorando a una serpiente. En ese instante, no es un avión lo que lo confronta, es la encarnación de una nación entera que ha ascendido desde la tierra para reclamar el cielo que le pertenece. El shock se convierte en terror cuando un segundo destello aparece en su visión periférica. Al otro lado, otro F-5, idéntico al primero, completa la maniobra colocándose en una posición simétrica. El universo del piloto se contrae hasta el tamaño de su cabina. No ha sido interceptado, ha sido enjaulado. Los dos cazas mexicanos no están en una formación de ataque. Están en una formación de guardia de honor, flanqueándolo como dos centinelas silenciosos. La precisión de la maniobra es sobrecogedora. No fue suerte. Fue una coreografía letal, planeada y ejecutada con una perfección que sus informes de inteligencia habían jurado que era imposible. El cielo, que segundos antes era un océano infinito de libertad, se ha convertido en un pasillo estrecho, y él está atrapado en el centro. El fantasma ha sido acorralado. El tiempo se detiene. A más de 70.000 pies, en un silencio casi absoluto, tres hombres de dos mundos diferentes flotan en un momento suspendido fuera de la historia. No hay comunicaciones por radio, no hay ráfagas de cañón, no hay estelas de misiles, solo hay un entendimiento que cruza el vacío entre las cabinas. El piloto mexicano a su izquierda levanta lentamente una mano y asiente. Un gesto tan simple, tan humano, que resulta devastador. No es un gesto de agresión, es un gesto de reconocimiento. Es un diálogo sin palabras en el vacío, y su mensaje es más claro y más aterrador que cualquier amenaza. Te vemos, sabemos quién eres, sabemos por qué estás aquí. Y ahora, tú sabes que nosotros sabemos. La superioridad tecnológica del U-2, su capacidad para ver todo sin ser visto, se ha vuelto irrelevante. En este tribunal del cielo, él es el acusado. La verdadera naturaleza de la emboscada se revela en toda su brillantez humillante. El arma más letal de los mexicanos no era el cañón de 20 milímetros de sus cazas, era la sorpresa, era el conocimiento íntimo de su propio cielo, de sus vientos, de su sol. Era la paciencia para observar, la astucia para provocar y el coraje para ejecutar un plan que rayaba en el suicidio. Habían usado la propia arrogancia de la CIA como un arma contra ella. No necesitaban derribar el avión, solo necesitaban romper el mito de su invulnerabilidad. La confrontación no fue física, fue filosófica. En esos pocos segundos, la Fuerza Aérea Mexicana no atacó un avión, desmanteló una doctrina entera, una que se basaba en la premisa de que el poder tecnológico te hacía invisible y, por lo tanto, te colocaba por encima de las reglas. Dentro del piloto del U-2, una vida de entrenamiento y certeza se desmorona. Cada protocolo, cada manual, cada simulación, lo había preparado para fallos de motor, para la descompresión, para el enemigo soviético. Nada, absolutamente nada, lo había preparado para esto, para mirar a los ojos a un adversario que, según todos los datos, no debería existir. La máquina que lo rodea, esa maravilla de la ingeniería de $1 millón, de repente se siente frágil, un cascarón inútil. Su verdadera defensa, el velo de la invisibilidad, ha sido arrancado, dejándolo desnudo y expuesto en la inmensidad del cielo. Es el colapso de una religión tecnológica, el momento en que el sumo sacerdote descubre que su Dios es mortal. El miedo que siente no es solo a morir, es un miedo más profundo, el miedo a la irrelevancia. En Langley, la confusión se convierte en pánico. En sus pantallas, los datos de telemetría muestran lo imposible. 3 aeronaves,
donde solo debería haber una. Las firmas de los F5, clasificadas en sus bases de datos como amenaza insignificante, ahora parpadean junto al icono de su activo más preciado. Intentan comunicarse con el piloto, pero la radio solo devuelve el sonido de una respiración acelerada y entrecortada. El silencio del piloto es más elocuente que cualquier informe de combate. Es el sonido de un mundo que se viene abajo, de una certeza que se hace añicos. Los hombres en la sala de control, los arquitectos de la arrogancia, observan impotentes cómo su perfecto plan se desintegra en tiempo real, no por un misil soviético, sino por dos viejos cazas y una dosis letal de audacia mexicana. El instinto primordial toma el control del piloto del U-2, un instinto más antiguo que cualquier entrenamiento. Huir. En un movimiento brusco y poco elegante, empuja la palanca de mando, haciendo que el Dragon Lady, un avión diseñado para la gracia y la altitud, se desplome en un viraje de pánico. El avión protesta. Sus largas y delgadas alas se flexionan bajo una tensión para la que no fueron construidas. No es una maniobra evasiva táctica, es la estampida de un animal asustado. Abandona la misión, ignora los protocolos, olvida los objetivos. Su único propósito ahora es poner la mayor distancia posible entre él y los dos espectros que han invadido su santuario. Huye hacia el norte, hacia la seguridad de una frontera que ahora entiende que no es solo una línea en un mapa, sino el límite de su poder. Desde sus posiciones, los pilotos mexicanos observan al gigante tecnológico huir. No hay persecución, no es necesario, su misión está cumplida. Por un momento, permanecen allí en la cima de su ascenso balístico, suspendidos en el punto más alto del cielo de su patria, dueños de todo lo que ven. La energía de la subida se agota, y por un instante, los cazas cuelgan en el aire, ingrávidos, antes de que la gravedad reclame su dominio y comiencen su largo descenso de regreso a la tierra que los envió. No hay gritos de victoria en la radio, solo la confirmación tranquila y profesional de que el objetivo se ha retirado. Han mirado al fantasma a los ojos y el fantasma ha parpadeado primero. En el silencio de sus cabinas, comparten un entendimiento. Han hecho más que proteger su espacio aéreo, han defendido su dignidad. La batalla más ruidosa se libró en el más absoluto de los silencios. No se disparó ni una sola bala. El único sonido fue el de una idea rompiéndose. La idea de que la tecnología confiere un derecho divino a la intrusión. Cuando los F5 inician su descenso, dejan atrás un cielo que, aunque visualmente idéntico, es fundamentalmente diferente. La invisibilidad ha sido probada como una ilusión. La invulnerabilidad ha sido demostrada como un mito. El mensaje ha sido entregado no a través de una explosión, sino a través de una presencia innegable. El eco de este encuentro silencioso resonará más fuerte en los pasillos de Langley que cualquier detonación. La victoria no se medirá en restos humeantes, sino en la repentina y humillante cancelación de todas las futuras operaciones sobre este tramo de cielo. El U-2 cruza la frontera, su piloto todavía temblando, su confianza destrozada para siempre. Detrás de él, el cielo sobre Chihuahua vuelve a su calma habitual, pero ya no es un espacio vacío en un mapa, es un territorio defendido, una soberanía afirmada. En esos pocos minutos, en el umbral del espacio, el conocimiento del terreno, la astucia nacida de la necesidad y un coraje que desafiaba la lógica habían derrotado por completo a la maquinaria de una superpotencia. Una frontera invisible, más real que cualquier línea dibujada por los hombres, había sido trazada en la estratosfera. Una frontera que decía, con una claridad inconfundible, que este cielo tenía dueño, y que sus dueños, aunque subestimados, siempre estarían vigilando. El vuelo de regreso del U-2 no es una retirada estratégica, es la huida desesperada de un fantasma que ha visto su propia mortalidad. Dentro de la cabina, el silencio en la radio es un abismo, un vacío que absorbe toda la arrogancia previa, dejando solo el sonido agudo de la respiración del piloto y el gemido del fuselaje forzado más allá de sus límites. La línea verde que una vez representó un camino de poder omnipotente es ahora una cuerda de salvamento hacia una frontera que ya no se siente como una abstracción, sino como un santuario. En Langley, los hombres que observan los datos de telemetría
ven la trayectoria errática, la caída de altitud, el silencio de radio, y entienden. No necesitan un informe verbal para saber lo que ha sucedido. La elegante coreografía de su poder se ha convertido en un tropiezo caótico. El silencio del piloto no es una falla de comunicación, es el sonido puro e inconfundible de la derrota. En los corredores estériles de Langley, la incredulidad se congela y se convierte en una furia fría y controlada. Las pantallas, que minutos antes eran altares de su omnisciencia tecnológica, ahora son lápidas que muestran un fracaso inconcebible. El primer instinto no es analizar el error táctico, sino contener la hemorragia de la humillación. Las llamadas telefónicas se hacen en susurros, las puertas se cierran con una finalidad ominosa. La pregunta que flota en el aire no es cómo sucedió esto, sino una mucho más pragmática y cínica: ¿cómo lo reportamos? La verdad, en su forma cruda y vergonzosa, es inaceptable. No puede ser que una fuerza folclórica haya acorralado a su activo más preciado. La realidad debe ser reescrita, no para engañar al enemigo, que ya conoce la verdad, sino para engañarse a sí mismos, para preservar el mito de su propia infalibilidad ante el espejo de su poder. Así comienza el trabajo de la alquimia burocrática, la transmutación de la derrota en un contratiempo técnico. En el informe oficial, que será clasificado durante décadas, no hay mención de cazas mexicanos ni de una intercepción audaz. En su lugar, se habla de anomalías atmosféricas severas e imprevistas que forzaron al piloto a tomar acciones evasivas extremas. Los dos F-5 se convierten en ecos de radar fantasmas, un fenómeno electrónico bien documentado, pero convenientemente inexplicable. La misión no se abortó por una confrontación, se concluyó prematuramente debido a múltiples fallos en los sensores de navegación. El lenguaje es un escudo, cada palabra cuidadosamente elegida para construir una fortaleza de negación. El águila y la serpiente son borradas del registro, su victoria reducida a una nota a pie de página sobre el clima impredecible del desierto. Mientras tanto, a cientos de millas al sur, los F-5 aterrizan bajo un cielo teñido de púrpura. No hay multitudes vitoreando, no hay cámaras de noticias. La victoria es tan silenciosa como lo fue la confrontación. Los pilotos, al bajar de sus cabinas, son recibidos por sus equipos de tierra con un apretón de manos firme, una palmada en el hombro, una mirada de profundo respeto. El aire no huele a triunfo, sino a combustible de avión y a la satisfacción de un trabajo bien hecho. No hay celebraciones ruidosas, porque lo que lograron no fue un acto de agresión, sino de afirmación. Era una tarea necesaria, ejecutada con un profesionalismo letal. Su recompensa no es una medalla que puedan lucir, sino el conocimiento tranquilo y compartido de que, en ese día, cumplieron con su deber más sagrado: recordarle a un gigante que la casa que intentaba espiar tenía guardianes. El interrogatorio posterior no tiene la tensión de una investigación, sino la calma de una conversación entre profesionales. Alrededor de una mesa de madera, con mapas de papel extendidos bajo la luz de una bombilla solitaria, los pilotos relatan los hechos. Sus voces son mesuradas, sus descripciones precisas, desprovistas de jactancia. Hablan de ángulos de ascenso, de la vibración del fuselaje al límite de su integridad, de la mirada a través del vacío. No hablan de humillar a una superpotencia, hablan de hacer cumplir una frontera. Para ellos, el piloto del U-2 no era un enemigo a odiar, sino un intruso al que había que escoltar fuera de su propiedad. Su victoria no se mide en la huida del adversario, sino en la restauración de un principio. El cielo sobre su patria, por un momento violado, había sido limpiado y reclamado. La consecuencia más inmediata de la confrontación no es un comunicado de prensa ni una declaración de guerra, sino un profundo y repentino silencio. Las misiones de vigilancia sobre Chihuahua cesan. La línea recta y predecible que los U-2 habían trazado con tanta arrogancia durante meses desaparece de las pantallas de radar mexicanas. El fantasma ya no ronda. En Langley, el programa se suspende indefinidamente, a la espera de una revisión completa del equipo y los protocolos. Pero todos saben la verdadera razón. La lección ha sido aprendida en secreto.
La polvareda se asienta sobre un nuevo paisaje geopolítico, uno donde se ha trazado una nueva línea en la estratosfera, una frontera invisible pero ahora inexpugnable, defendida no por la tecnología, sino por la voluntad de aquellos que viven debajo. El silencio del norte es la confesión más ruidosa de su derrota. El eco más profundo de aquella confrontación no fue una explosión, sino un silencio. Un silencio repentino y absoluto que se extendió por los cielos de Chihuahua. Las finas estelas de plata, que durante meses habían sido una herida silenciosa en el azul, simplemente desaparecieron. Para los rancheros y los operadores de radar, fue como si el fantasma, al ser visto por primera vez, se hubiera desvanecido para siempre. Al norte de la frontera, sin embargo, el silencio estaba lleno de un ruido frenético y susurrado. El ruido de informes clasificados siendo redactados a toda prisa, de reuniones a puerta cerrada, del sonido casi imperceptible de un mito tecnológico, haciéndose añicos contra el duro suelo de la realidad. El poder no había sido desafiado con misiles, sino con algo mucho más desconcertante, la audacia. Y ante la audacia, la única respuesta inmediata de la arrogancia herida fue un silencio sepulcral, una retirada no del campo de batalla, sino del propio tablero de juego que creían controlar. La historia no fue grabada en informes oficiales ni condecorada con medallas públicas. Su legado se tejió en una tradición mucho más duradera, la del relato oral. Se convirtió en un cuento de hangar, una leyenda contada en voz baja en las bases aéreas, de una generación de pilotos a la siguiente. No era una historia de guerra, sino una lección de ingenio, un recordatorio de que el valor más importante de una fuerza aérea no reside en el techo de servicio de sus aviones, sino en el espíritu de los hombres que los vuelan. Se convirtió en una fuente de orgullo silencioso pero inmenso, la prueba tangible de que no eran simplemente una fuerza adecuada para desfiles. Eran los guardianes de su cielo, capaces de enfrentar a un gigante no con fuerza bruta, sino con la malicia del desierto, esa astucia profunda que convierte el conocimiento del hogar en el arma más afilada. La victoria no necesitaba ser proclamada. Se sentía en la confianza renovada de cada piloto que despegaba sabiendo que el cielo sobre su cabeza tenía defensores a la altura. Para la Fuerza Aérea Mexicana, el incidente fue más que una victoria. Fue una redefinición. Durante años habían operado a la sombra de su vecino del norte, conscientes de su desventaja tecnológica. Pero en esos pocos minutos en la estratosfera, demostraron que las métricas de la guerra moderna a menudo omiten las variables más cruciales. Probaron que la inferioridad tecnológica puede ser compensada e incluso superada por la superioridad estratégica, la paciencia y un coraje que raya en lo sublime. Sus F-5, las matracas, que los informes de la CIA habían descartado con desdén, se convirtieron en símbolos de esta nueva doctrina. Ya no eran simplemente máquinas de una era pasada, eran la prueba de que el piloto sigue siendo el componente más importante de cualquier sistema de armas. El evento forjó una nueva identidad institucional, una basada no en lo que tenían, sino en lo que eran capaces de hacer con lo que tenían, transformando la necesidad en la madre de una audacia legendaria. Al norte de la frontera, la lección fue amarga y se aprendió en la sombra. Oficialmente, la narrativa de las anomalías atmosféricas se mantuvo, pero extraoficialmente, en los niveles más altos de la inteligencia estadounidense, el incidente de Chihuahua se convirtió en un caso de estudio fundamental sobre los límites del poder tecnológico. Forzó una reevaluación dolorosa de sus tácticas en entornos de baja intensidad. Comprendieron que sus satélites y sus aviones espía podían mapear cada centímetro de un país, pero no podían medir el orgullo de su gente ni predecir la tenacidad de su voluntad. El factor humano, esa variable desordenada e ilógica que sus computadoras no podían cuantificar, se había manifestado de la manera más dramática posible. El gigante, que caminaba sin mirar al suelo, había sido picado por el escorpión, y aunque la herida no fue mortal, el veneno de la duda se inoculó en su doctrina de infalibilidad para siempre. Así, dos historias nacieron de un mismo instante en el tiempo, cada una un reflejo del mundo que la creó.
Una fue escrita con tinta clasificada sobre papel oficial, un documento enterrado en archivos que hablaba un lenguaje de negación, lleno de jerga técnica para ocultar una verdad simple y humillante. Era una historia sobre máquinas, clima y protocolos fallidos. La otra historia nunca se escribió. Fue contada con el calor de la voz humana, en el español del norte, una narrativa sobre la tierra, sobre la paciencia, sobre dos hombres en máquinas inferiores que ascendieron para mirar a un dios a los ojos. Una era un epitafio a la arrogancia, la otra era un himno al coraje. Mientras una buscaba borrar la memoria, la otra se dedicaba a asegurar que nunca fuera olvidada, convirtiéndose en parte del tejido mismo del espíritu de la institución que la protagonizó. La verdadera batalla, por tanto, nunca se libró entre fuselajes de titanio y aluminio, ni entre motores a reacción de diferente potencia. Se libró en un campo de batalla mucho más etéreo y decisivo, la mente. La estrategia mexicana fue una obra maestra de la guerra psicológica. No buscaron explotar una debilidad en el hardware del U-2, sino en el software de sus operadores, la arrogancia. Cada señal, cada provocación, cada movimiento en el tablero de ajedrez del desierto fue diseñado para erosionar la confianza del piloto, para sembrar la duda, para frustrarlo hasta llevarlo a cometer el error fatal de abandonar su santuario de altitud. No derrotaron a un avión, desmantelaron una mentalidad, probaron que en la guerra, el conocimiento íntimo de tu adversario, de sus prejuicios, de su orgullo, puede ser un arma más devastadora que cualquier misil aire-aire. Y así, volvemos a ese instante suspendido en el umbral del espacio. El sol como una cuchilla blanca. El F-5 temblando, no de miedo, sino por el esfuerzo sobrehumano de llevar el orgullo de una nación a un lugar donde nunca antes había estado. Ahora entendemos el peso detrás de esas imágenes. El corazón del piloto no martillea solo por la adrenalina, sino por el pulso de meses de paciente planificación, por el legado de generaciones de resistencia. La voz en la radio tiene autorización. Hágale saber que este cielo tiene dueño. Ya no es solo una orden, es la culminación de todo. Es la voz del ranchero que alzó la vista, la del operador de radar que se negó a aceptar los fallos, la del estratega que vio un patrón en la arrogancia. Es la voz de la tierra misma, que finalmente encuentra su forma de hablar en el lenguaje del poder, a través de sus hijos alados. Toda gran historia de poder contiene, en su núcleo, una advertencia sobre la arrogancia. El U-2 no era simplemente un avión, era un monumento a la fe ciega en la tecnología, la creencia de que la ingeniería podía resolver no solo problemas físicos, sino también políticos y espirituales. Era la encarnación de la idea de que ver sin ser visto te confería un estatus casi divino, por encima de las leyes y las fronteras de los hombres. La intercepción en Chihuahua fue una grieta en ese monumento. Fue un recordatorio brutal de que la tecnología, por avanzada que sea, es simplemente una herramienta, y que cualquier herramienta puede ser derrotada por un oponente que se niega a jugar según las reglas que esa herramienta impone. Demostró que hay fuerzas que no pueden ser detectadas por sensores ni fotografiadas desde la estratosfera: la voluntad, el ingenio y el amor feroz por el propio hogar. Y en el corazón de esta lección yace la tierra misma. El desierto de Chihuahua no fue un mero escenario para este drama. Fue un participante activo, un cómplice silencioso. Su sol implacable fue un arma. Sus cañones profundos fueron escondites para los observadores. Sus vastas y vacías llanuras se convirtieron en un lienzo, sobre el cual se pintó una obra de engaño y provocación. El espíritu de Pancho Villa, que un día usó esa misma tierra para humillar a otra fuerza invasora superior, parecía haberse elevado con aquellos cazas. Los pilotos no solo defendían un concepto abstracto de espacio aéreo, defendían esas rocas, esa arena, ese cielo que conocían no por mapas, sino por el alma. Estaban arraigados a su tierra, y fue de esa raíz de donde extrajeron la fuerza para ascender más alto de lo que sus máquinas les permitían. Al final, la soberanía no es un concepto abstracto escrito en un tratado o dibujado como una línea en un mapa. Es un acto de voluntad, una declaración reafirmada cada vez que es desafiada.
Este encuentro silencioso en los límites del cielo fue una de esas declaraciones, escrita no con tinta, sino con estelas de condensación y coraje. Nos enseña una verdad inmortal, que la fuerza de una nación no se mide únicamente por el alcance de sus armas o la altitud de sus aviones, sino por la determinación de aquellos que se niegan a ceder un solo palmo del mundo que consideran suyo. El cielo no recuerda los nombres de las máquinas que lo cruzan, solo el eco del valor de quienes se atrevieron, contra toda probabilidad, a levantarse y llamarlo inequívocamente su hogar.